Al nombre de Cristo. Dios bendiga a Joel Cueva. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a ProTemplo? Dios les siga bendiciendo y estemos alerta. Dios bendiga a todos los hermanos que han cruzado por aquí. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes. Mañana tenemos un plato fuerte. Tenemos un foro escatológico con 5 expositores. La iglesia del Apocalipsis en contraste con la iglesia de hoy. Así es que le solicitamos, por favor, venir temprano para que podamos darle libertad a esos expositores y todo el que tenga su pregunta pueda hacerla sin presión, sin libertad. Pero para eso necesitamos iniciar de 7 a 7:15. Amén. Al nombre de Cristo. Dios bendiga a los expositores que han pasado por aquí. Los del martes, Pedro Bautista, son gente de la alta alcurnia, gloria, y son de aquí nuestro. Amén. Vamos a tratar de impartir el tema que tenemos de forma breve. O sea, lo que le estoy diciendo es que traten de seguirme para darle mucho en poco tiempo. Amén. Y así nos vamos temprano. Ungido para servir con excelencia. Es el tema que me toca a mí hoy. Damos gracias a Dios y a los colegas que me involucraron ahí. Vamos a pedirle a todo el que le sea posible que se ponga de pies. Ahí tenemos el texto Trancristo. Si alguien puede leerlo desde allá, pues no hay ningún tipo de problema. Los transcribimos para eso, para leerlo con más facilidad. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Puede sentarse. Dios añada bendición a su palabra. Ungido para servir con excelencia. En los minutos que tenemos para hoy, estaremos enfocándonos en lo que es la excelencia en el servicio, especialmente en el servicio cristiano, porque en esa parte que estamos enfocados. Amén. Entonces nosotros como cristianos vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta noche. Aquí tenemos análisis de conceptos. Vamos a ver qué arroja la palabra ungido, ya que escuchamos hablar tanto de ellas, que el ungido del Señor, es que la unción, que por aquí, que por allá. Entonces ustedes pueden leerlo ahí
Ungido es alguien que ha sido señalado o consagrado usando óleo sagrado para ser rey, sacerdote, profeta u otra dignidad especial. Entonces, ese es un ungido, alguien que ha sido señalado. Amén. La Biblia señala a David como el ungido del Señor, a nuestro Señor Jesucristo también. Pero luego vamos a hacer un análisis entre lo que es el ungido y la unción. El servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Alguien puede leerlo desde ahí? Es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Eso es servicio. Prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Servicio cristianos. Ya dentro del ámbito de nosotros como seguidores de Cristo. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, entiéndase por Cristo, y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Porque quizá algunos tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, pero otros también tienen la oportunidad de guiarle, de conducirle a que pueda caminar por un mejor camino. Y la excelencia. Estamos en análisis de conceptos. La excelencia. Algunas definiciones de esta palabra incluyen ser preeminente o actuar en un nivel más alto que los demás. Cuando dicen un lugar más alto que los demás, no es que usted se siente superior y ya voltea la cabeza y mira por detrás del hombro. No, sino que lo que usted se dispone a hacer, lo hace con altura, lo hace que quede bien, lo hace con excelencia, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Al nombre de Cristo. Ahora vamos a ver los preparativos para el aceite de la unción, para que entonces hablemos de la unción y del ungido. El aceite de la unción no era cualquier aceite, aunque fuera machacado de la oliva. Amén. El aceite del alumbrado, con el cual se llenaban la lámpara en el tabernáculo, era aceite puro de oliva, pero no tenía las mismas cualidades que el aceite de la unción. Cuando Dios instruyó a Moisés para preparar el aceite de la unción que iba a ser derramado sobre el ungido, sobre el elegido, le puso varias condiciones. Le dice, mira, para preparar el aceite tiene que ser puro de oliva. Y le echará mirra. La mirra, aunque es amarga, es una especie aromática. Entonces le dice, le va a echar mirra. Le va a echar 200 ciclos de mirra. Y canela aromática, o sea, de la que más huela,
de la más perfumada, y también le va a machacar cálamo y casia. Cuando tú tomes esos ingredientes y lo machuque y lo mezcle, entonces lo va a ligar con el aceite puro de oliva. Y ese aceite se va a convertir en un óleo, un perfume agradable a todo aquel que pueda olerle. Por eso la Biblia habla que cuando sobre Aarón se derramó el aceite, dice que era óleo y que corría por su barba. O sea que este aceite, además de ser un aceite, distinguía a aquellos quienes lo usaban por el aroma y el perfume que salía de ellos. Lo que quiero enseñarle con esto es que el aceite de la unción era un aceite especial para eso. Sin embargo, ahora en nuestros días, cualquiera unge a cualquiera con cualquier tipo de aceite. No importa que sea aceite de coco, aceite grisol, aceite de la joya, no importa cuál sea. El ungidor lo que necesita para ungir es aceite. Sin embargo, aunque no sea un aceite aromático como este, el aceite de la unción debe ser aceite puro de oliva. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Entonces todos esos ingredientes tenía Moisés que machacarlo para preparar ese perfume, para ser derramado sobre aquel que Dios había elegido. ¿Quiénes clasificaban para la unción? ¿Quiénes? En el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios descendía de manera esporádica sobre aquellos quienes eran elegidos. Y aquellos que eran elegidos eran quienes recibían la unción con el aceite que estamos hablando, que representa la unción física. Amén. El aceite puro de la unción representa la unción física, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero al que hayan ungido con la unción física, no significa que el Espíritu Santo esté sobre él. Al nombre de Cristo. Aquí tenemos al sacerdote o sumo sacerdote, tenemos al rey y al vidente. Los videntes eran la gente clasificada para ser ungido. El sumo sacerdote por su cualidad de intercesor y el rey por su calidad de líder nacional en el pueblo, y el profeta en calidad de representación de Dios ante el pueblo. La Biblia registra que el primer rey que se ungió en Israel fue el rey Saúl. ¿Es así? Fue el rey Saúl. Dios lo señaló para que fuera rey ante el pueblo porque ellos querían uno. Necesitaban un hombre que le guiara, un hombre que lo dirigiera. Este rey Saúl, cuando fue ungido con el aceite de la unción, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando la compañía de profetas
entiéndase el grupo de los hijos de los profetas que fueron a alcanzarle, se encontraron con él. La Biblia registra que Saúl también profetizó con ellos. Y se levantó un refrán entre ellos: Saúl en medio de los profetas. Pero eso no indica que Saúl era profeta o ejercía el ministerio de profeta, sino que en esa ocasión el Espíritu lo tomó y habló a través de él. Al nombre de Cristo. Los videntes. Le puse así porque en el término hebreo al profeta de oficio se le llamaba vidente. Le traduce la expresión Naví o Roed, que quiere decir a través de quien Dios habla, o él ve a través de Dios. Entonces se le llamaba el vidente. Cuando Samuel iba a ungir a David, los que estaban en la zona que lo vieron, eso causó gran preocupación en ellos, porque no era común un vidente de la calidad de Samuel, Elías, entre otros, andar compaseándose así entre el pueblo. Al nombre de Cristo, me estoy dando a entender. Habían escuela de profetas, los hijos de los profetas, los que estudiaban la palabra, se llenaban de conocimiento de la ley, y luego Dios tenía la oportunidad de llamarle, y le llamaba. Pero el profeta de oficio le llamaban vidente. Esos tres personajes eran los calificados para recibir la unción en el Antiguo Testamento. La unción física, una tipología. Usted dirá una tipología, sí. Una tipología. Los que han visto la hermenéutica saben lo que es una tipología, lo que es un tipo. Casi siempre en las escrituras el tipo va a aparecer en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a ver la tipología, pero esa tipología tiene su prototipo en el Nuevo Testamento. El cumplimiento tiene que verse allá. Amén. Sí, el Cordero Pascual, ¿quién era? Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual era una tipología de Cristo que se da en el Nuevo Testamento. Entonces, lo tipo usted lo va a encontrar en el Antiguo, y en el Nuevo va a aparecer su cumplimiento, su prototipo. Al nombre de Cristo. El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy parecido a su papel en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, podemos discernir 4 áreas generales en las que el Espíritu Santo trabaja. Número 1, regenerando. El ser humano, si se ha convertido a Cristo y el Espíritu de Dios está en él, es regenerado. Amén. Entiéndase, limpio, transformado, cambiado, mudado a otro hombre, como pasó con el rey Saúl.
residiendo o llenando. Todos aquellos que confiesan a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios debe morar en ellos. Y debe manifestarse de la siguiente forma: en Él, sobre Él y para Él. Al nombre de Cristo. Sí, el Espíritu de Dios está en nosotros, está con nosotros y se manifiesta sobre nosotros. Busque su concordancia y vaya a la Biblia. Ahí usted va a encontrar toda esa cita bíblica. Restringiendo. Cuando hablamos esta expresión es porque el Espíritu Santo nos guía. Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo en su viaje misionero. La Biblia dice que Pablo iba a un lugar y el Espíritu Santo se lo impidió, lo restringió, le dijo que no. Y después iba a otro y también se lo impidió. Y luego en una visión aparece un varón macedonio clamando a Dios para que envíe a alguien que le ayude. Entonces ahí el Espíritu le dice: ve, porque el que es ungido y guiado por el Espíritu se deja dirigir por él. Si Pablo es otro, dice: no, vámonos para Troa, vámonos para Tesalónica. Pero el Espíritu los restringía, se lo impedía y lo envió al lugar donde debía ir. El Espíritu Santo capacita para el servicio. ¿Cuánto lo creen? Sí. Por eso aquí nadie es autosuficiente ni imprescindible, porque el Espíritu de Dios capacita a quien Él quiera. Al nombre de Cristo. El Espíritu Santo capacita para el servicio. Usted como servidor de Cristo, si usted quiere brindar un buen servicio, debe dejarse capacitar por el Espíritu de Dios. Si se deja guiar por el Espíritu de Dios, vamos a ser buenos servidores y vamos a tener mejores respuestas acerca de la palabra de Dios. Al nombre de Cristo. Factores más influyentes en el servicio. Número 1, capacidad para dirigir. La Biblia dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue el Señor. Capacidad para dirigir. Señores, los que estamos al frente de grupo, o que el Señor lo ha llamado para que dirija a alguien, y si no está dirigiendo algún grupo, pues en su casa usted dirige a su familia. Amén. Entonces el que dirige debe tener la capacidad para guiar a quien está dirigiendo. Y si debe tener la capacidad para dirigirlo, entonces debe tener dote para manifestarse delante y en medio de aquellos a quien está dirigiendo. Al nombre de Cristo. En ese punto caben muchos aspectos. La empatía, porque hay un momento cuando el que dirige tiene que descender a la altura del que él está dirigiendo para poderlo entender. De lo contrario, no podrás entenderlo.
Y por ahí tenemos un ejemplo que lo vamos a ver ahorita. Capacidad para ser dirigido es el punto número 2. Ahí el problema es grave, porque hay muchos líderes, hermanos, que le gustan dirigir, pero no le gustan ser dirigidos. Entonces ahí no hay excelencia en el servicio, porque el discípulo fiel es un líder eficaz. El que dirige debe prepararse y estar seguro de que un día también debe ser dirigido. Entonces, ¿qué sucede? Que se le debe dar la oportunidad al que llega para que fluya. Sí, las sugerencias son buenas, las orientaciones, pero no dejar de asimilar que estamos siendo dirigidos y que ya no somos nosotros quien dirigimos. Señores, ¿me estoy dando a entender? Sí, estamos aclarando este punto para que no cometamos el error de usurpar funciones, porque a Dios no le agrada eso. No. Cuando usted como miembro subordinada quiera pasarle por encima a la presidenta o al presidente o al líder que lo esté dirigiendo, entonces ya usted está siendo un usurpador. Al nombre de Cristo, estamos hablando de lo que es la excelencia en el servicio. Estamos hablando de lo que es la unción sobre el creyente. Capacidad para transformar. Señores, el cristiano tiene muchos retos por delante, porque es que nosotros, como hemos sido transformados, tenemos la capacidad para transformar, para que aquellos que están transformados sean transformados, cambien su actitud de vida, de conducta. Pero para eso deben imitarnos a nosotros. Entonces nosotros debemos tener la capacidad para que aquellos que no han sido transformados sean transformados y regenerados por medio de esa unción que nosotros proclamamos que está sobre nosotros. Al nombre de Cristo. Factores para lograr la excelencia en la atención al cliente. Atención los que tienen negocio y para nosotros mismos los que bregamos con gente. Muchas veces decimos no es fácil bregar con gente y es duro, pero con gente que hay que bregar. Amén. Ahí tenemos diferentes tipos de carita. Usted como dueño de una empresa o un negocio, ¿cuál de esa carita le gustaría que se manifestara siempre en su negocio? Marino dice la que tiene los dientes afuera, porque esa muestra una actitud agradable que puede ser atrayente para todo aquel que se pare al frente de su negocio, de su tienda, de su casa o en la puerta de la iglesia. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen negocio? Los que tienen negocio, miren, eso es un punto tremendo para usted. Número 1, porque usted es cristiano y usted es portador de la unción, usted ha sido ungido. Entonces en usted debe haber una actitud agradable para recibir a la gente cuando lleguen a su tienda. Señores, ¿me estoy dando a entender? Nuestros clientes confían en nosotros y nos prefieren en la medida en los que hagamos sentir importantes y escuchados y satisfechos. Cuando usted le da la importancia a su prójimo, a su cliente, a su hermano, a su amigo, a quien sea,
Eso lo hace sentir satisfecho. Por eso la Biblia dice que como los hombres quieren que se haga con ellos, ellos también deben hacer lo que los hombres quieren que se hagan, ¿verdad? Esa es la ley y los profetas. Lo que yo quiero que hagan conmigo, entonces yo tengo que hacerlo con los demás. La atención al cliente, entiéndase a la gente, es las encargadas de humanizar a la empresa. Entiéndase el negocio, su casa, la iglesia. Debemos ser excelentes en el servicio, señores, estableciendo una íntima relación con su cliente que promueve la fidelidad y lealtad entre ambos. Cuando usted le es fiel a un cliente, ese cliente es difícil que se vaya de su negocio. Estamos hablando de servicio, por eso le puse ese punto ahí, porque nosotros como cristianos también necesitamos prosperar, ¿verdad? Entonces, mientras un mejor servicio usted da en su negocio tiene más facilidad de crecer, su trabajo, lo que usted haga. Debemos hacerlo bien para Dios y deleite de los demás. Sociabilidad. Sí, hay que ser social. La atención al cliente enriquece, requiere la capacidad de interrelacionarse con las personas. Entonces, alguien que tenga un negocio que no tenga esa capacidad, es difícil. El que tenga gente en su negocio es difícil. Miren, eso es así en el ámbito espiritual. Por eso vemos iglesias que tienen 20 años, 30 años y no crecen. Y usted dirá, pero ¿y por qué será? Es que Dios no está ahí, Dios está ahí. Ahora vamos a analizar, vamos a ver la monotonía, vamos a ver cuál es el servicio que estamos brindando, que la gente va y no vuelven y no le gusta. ¿Alguien puede adorar a Dios? Comunicación clara y directa. Sí, nosotros como cristianos, para brindar un buen servicio, debemos tener una comunicación clara y directa, que cuando usted hable se le entienda, que cuando usted explique a alguien, al que usted le explique, quede satisfecho y quede claro. Usted debe conocer a su cliente, debe conocer a sus hermanos. El líder debe conocer los miembros de su grupo. El pastor debe conocer los miembros de su iglesia. Amén. Saber escuchar. Al nombre de Cristo. Saber escuchar. Porque muchas veces nada más hablamos y no dejamos que el otro se exprese tampoco. Entonces ahí hay un punto que nosotros debemos prestar mucha atención con eso. Debemos ser rápido para escuchar, como dice la Biblia, y lento para hablar. Sé creativo y efectivo. Busca la respuesta. Al nombre de Cristo. Ungido para servir con excelencia. Ungido para servir con excelencia. Miren, para que el servicio cristiano pueda ser agradable tanto delante de Dios y delante de los hombres, necesitamos experimentar 3 aspectos. Número 1, el amor. Número 2,
la justicia. Número 3, la rectitud. Porque, como enseña la Biblia, si nosotros amamos al prójimo, nosotros no le vamos a dañar, le vamos a brindar un servicio con excelencia, un servicio bajo la guianza de ese amor, de ese corazón que ha sido cambiado, que ha sido transformado, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Entonces eso hará que como líderes, como dirigentes, como servidores de Cristo, actuemos en justicia, usando el nivel de la balanza. Amén. Sí, porque es muy fácil cuando la balanza se vira para donde mí. Queremos que se cambie para el otro lado. Entonces eso es equidad, para que haya un servicio excelente y podamos agradar al Dios que nos llamó. Rectitud. Ahí vemos ese personaje, ¿verdad? Él está parado, pero hay 5 direcciones. Pero él debe elegir una de ellas, porque no puede transitar por las 5 direcciones al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, con rectitud, él debe elegir uno de ellos. Entonces, eso sucede con la doctrina. Nosotros tenemos una doctrina y hemos sido fundamentados sobre ella. Pero en muchas ocasiones vemos hermanos como que se detienen, como está esa figura ahí, que no saben para dónde van a coger, y algunos hasta se han ido de la iglesia sin hacerle nada. Eso es por falta de rectitud, de justicia, de amor, de un corazón transformado hacia Él mismo. Al nombre de Cristo. Señores, me estoy dando a entender. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Número 1, sea una persona proactiva. Tenga iniciativa. No se quede como un vegetal ahí, no. Muévase, espántese, hable con Dios. Que su distintivo sea la responsabilidad. Ese es un distintivo que se ha borrado en la mente de muchos cristianos. La responsabilidad. Sin embargo, ese es uno de los distintivos que más nos puede identificar con el servicio. Amén. Número 3, valores a las personas que están a su lado. Cuando usted no le da el valor a aquellos que están a su lado, a aquellos que llegan a su puerta, a aquellos que están a su alrededor, entonces usted no podrá brindarle un servicio por excelencia. Conviértase en una persona de éxito. Al nombre de Cristo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un servicio excelente, de lo que es la excelencia en el servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso nos enseña el Señor Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Sí, estamos viviendo en un tiempo cuando los apóstoles y los profetas, a ellos es que hay que lavarle los pies.
A ellos es que hay que secarle el sudor, tirarle alfombra para que caminen. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús fue un servidor por excelencia. La grandeza del cristiano se refleja en la manera que sirve a sus semejantes. Usted quiere ser grande, sea un buen servidor. Sí, no se llene de orgullo, de soberbia, no, que a mí hay que decirme, a mí hay que llamarme, si no me llaman yo no voy. Jamás podrá brindar un servicio con excelencia. Y para finalizar, si deseo cambiar el mundo que me rodea, debo empezar por cambiarme a mí mismo. Dale un aplauso al Señor bien fuerte, al nombre de Cristo.